Sí, hablemos de algo que no es Ibarra, pero también es negro, que es el lunes negro que está viviendo el sistema financiero mundial. Ahí vi que anda el profe con la historia del Credit Suisse. Sí. ¿Hoy es un lunes negro? ¿Cómo? ¿Hoy es un lunes negro? Hoy es un lunes negro, sí, porque ayer hubo dos novedades importantes. Primero comentemos las novedades y después contamos lo que está pasando ahora. Una fue la venta del Credit Suisse al UBS, el otro gran banco suizo, por 3.200 millones de dólares, o sea, 3.000 millones de francos, que son equivalentes a 3.200 millones de dólares. Es decir que el primer banco absorbe al segundo para evitar una crisis y el desmoronamiento del Credit Suisse. Ahora lo que se cuenta que pasó fue que durante el fin de semana el gobierno de Suiza y el Banco Central de Suiza, que ya había intervenido para tratar de rescatar o por lo menos tratar de generar cierta confianza, porque el volumen del desastre es monstruoso, no lo había logrado. Entonces más o menos combinó al UBS, es decir, o lo compran ustedes o lo intervenimos y lo liquidamos, y que si bánquense las consecuencias a todos los demás. Entonces el UBS en realidad es una operación casi forzada por el gobierno para la compra. Tanto es así que una de las cláusulas establece que el gobierno le da al UBS una garantía, o sea, un seguro por 9.700 millones de dólares, es decir, más o menos 3 veces lo que pagó por el Credit Suisse, por si surgieran problemas y cargos que hoy no estaban previstos, cargos imprevistos. O sea, le da una garantía de 3 veces lo que pagó por el banco. Claro. Lo cual ya es medio un disparate. Pero después vemos cómo impacta esto. Por otro lado, la otra novedad importante es que hubo un acuerdo y un comunicado conjunto de 6 grandes bancos centrales mundiales, que son la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y los bancos centrales de Suiza, Canadá, Inglaterra y Japón. Fíjense del tamaño de lo que estamos hablando, de los actores económicos. Sacan un comunicado conjunto donde dicen que generan un sistema de compensación entre ellos para diariamente cualquiera que necesite va a tener ¿vieron como los SOP que tenemos nosotros con China? Que son que te ponen plata, te prestan plata, pero en garantía está la plata a disposición, la podés usar para determinadas cuestiones, nada más, pero la plata está a disposición. Si no la usas mejor, pero ahí está una garantía. Bueno, en este caso, entre estos 6 bancos generar un sistema de garantía al cual se puede recurrir diariamente si alguno de estos bancos, por ejemplo, como ahora el suizo, tuviera que salir al rescate de despelote que tiene con el Credit Suisse. O sea, se están previniendo de una crisis que pareciera que es inevitable. Y de hecho, el mensaje que tomó los que operan en esto, los bonistas, inversores financieros, especuladores, timberos, todo, es que lo que están haciendo está demostrando que la crisis se le fue la mano. Es decir, en vez de verlo como una solución, están diciendo, me estás confesando que estás como el tuje. Es decir, se te está yendo todas las manos. Entonces hoy hay una caída brutal, sobre todo de las acciones de los bancos, porque dicen, si le pasó a aquel y a aquel otro, ¿y por qué no le va a pasar al banco donde yo tengo la plata? Entonces hay una fuga de las inversiones en banco tremenda. Están cayendo en Europa por ahora, en Japón, cuando abra el mercado en Estados Unidos seguramente va a pasar lo mismo. Bueno, estamos en una situación donde algunos están advirtiendo, bueno, entonces no es el que pusieron el paño frío y frenaron la crisis. Parecía el comienzo de una crisis financiera muy grande, muy importante. Rulo, por un lado. Un par de preguntas. El otro sí, dale. No, porque primero, cuando sacan la plata de los bancos, ¿a dónde la llevan, no? Porque acá siempre todo el mundo compra dólares, pero en el mundo, ¿cómo es una fuga? No, van hacia los bonos de los países centrales más seguros. Es decir, se están yendo todo para los bonos de la Reserva de Estados Unidos, o se concentran en algunas empresas más fuertes. Lo que sucede ahí es lo que le llaman
fuga a el término que usan en inglés es flight to quality, es decir, fuga hacia la calidad. Es decir, me concentro en ¿quién es seguro en todo esto? Bueno, los bancos no, me voy hacia los alemanes ya hacia una gran empresa alemana, los alemanes y el resto de Europa por ahí, o van hacia los bonos del Tesoro de Estados Unidos, digamos. Eso también va a provocar, tiene un efecto secundario, que es también rajan de los bonos de países periféricos, por ejemplo, de los bonos de Argentina, probablemente hoy tengan una caída porque como rebote de esto. Claro. El otro tema que me parece importante, que va a tener una repercusión más política que en el tema financiero, es decir, fíjate vos cómo cuando se pone en peligro el sistema financiero mundial, cómo recurren la gran banca internacional y los bancos centrales a la ayuda de esos bancos, poniendo, como del ejemplo que le di, en el UBS ponen una garantía de casi 10.000 millones de dólares para que los tipos se hagan cargo del muerto del Credit Suisse. Es decir, son los mismos bancos que hasta el viernes decían, vamos a restringir todo porque tiene que bajar la inflación, no podemos estar tirando guita a circular porque eso va a provocar más inflación. Entonces subimos la tasa de interés, bajamos la emisión de dinero y demás. De repente apareció la plata a disposición para salvar a los bancos. Bueno, esto es el sistema económico mundial hoy. Esta es la etapa del capitalismo que tenemos, el tema de todo para las grandes corporaciones. Es decir, inclusive, aunque esto contradiga, pero en 180 grados lo que se dijo hasta el viernes. Es más, hay un comentario, me quedé inclusive porque está viendo novedades a cada rato con este tema, se imaginarán. Un comentario del Morgan Stanley, una de las grandes consultoras financieras e inversora ella misma de Estados Unidos, que dicen, bueno, no es que ahora defienden la medida, ¿no? Y dicen, no es que se sale a rifar la plata, a distribuir plata y con esto se acaban las políticas antiinflacionarias, porque de todas formas está la restricción de crédito que va a haber, que eso solo va a frenar la economía. O sea, te tranquiliza diciendo, no te preocupes que igual vamos a frenar la economía, aunque salimos a repartir plata, porque la plata va a quedar en la caja de los bancos, pero no para que la presten, sino para que salven los grandes agujeros rojos que tienen. Con lo cual, estamos en el mejor de los mundos. Es decir, se quedan ellos con todo, pero además te garantizan que vas a tener una caída de la economía, o por lo menos un freno importante, que es lo otro que se está viendo. Que esto va a provocar un freno en la economía mundial. Agarrate de tener perspectiva de que, bueno, entonces voy a exportar más de esto, de aquello, porque el mundo va a necesitar y me va a comprar. Me parece que en eso también, ahí es donde la perspectiva no es la de un lunes negro, sino una época bastante prolongada negra en cuanto al riesgo de recesión mundial que viene detrás de esto. Claro, porque la pregunta obvia detrás de todo esto, Rulo, es qué podemos esperar nosotros acá, ¿no? Donde un empujoncito, el más mínimo empujoncito en una economía tan frágil como la que estamos teniendo, ¿no? Es inevitable pensar, bueno, ¿y ahora qué se nos viene a nosotros en Argentina? Mira, Edu, si la fragilidad que todos conocemos, que tenemos en la economía argentina, le agregas un análisis un poquito más fino de nuestra posición en el mercado internacional, te diría que la fragilidad es mucho mayor. Porque somos un país fuertemente endeudado, eso lo sabemos, sí. Y además un país que tiene hoy muy pocas barreras, muy poco control para decir, ¿cómo hago para que la crisis internacional no me pegue? Acá entra todo, digamos, y porque aparte tenés una economía también muy ganada por la especulación financiera, tenés grandes fondos de inversión que están apostando y invirtiendo en Argentina con el tema del dólar, la inflación, las tasas de interés. Para ellos esto es un paraíso de ganar guita fácil acá. Entonces todo eso también se va a mover y vamos a tener consecuencias quizás de las peores, porque somos los candidatos a poner la cuota principal para pagar la crisis esta. Les doy un ejemplo. ¿Quién es el país que está mejor parado relativamente, digamos, respecto a cómo podría estar hace 2 o 3 años y hoy frente a la crisis? Y seguramente Rusia, porque con todas
los bloqueos y todas las medidas que le hicieron de sanción por lo de Ucrania, a Rusia la aislaron del sistema financiero internacional. ¿Le hicieron un favor? Eso le viene bárbaro. Le viene bárbaro. Ya salió uno de los voceros del gobierno el sábado a decir eso. Nosotros estamos tranquilos porque ustedes mismos nos protegieron. Ustedes mismos nos dejaron al margen de todo esto. Qué bien que nos vendría que nos aíslen del sistema financiero internacional a nosotros. Obviamente, es así. Bueno, la metáfora es esa, es decir, cuanto más te aíslan del sistema, hoy deberías agradecerlo porque no te da nada. Hoy, países como Argentina, de análisis que cualquiera de los especialistas hace, y en estos días te escucha y dice, bueno, es un país que hoy no tiene crédito internacional. No tener crédito internacional, ¿y cuál es la ventaja? Entonces estar pegado a un sistema que lo único que te hace castigarte y hacerte pasar el costo cuando hay este plato roto. Pues no es cierto. Argentina no tiene forma de crédito internacional. Un poco esto se analiza a propósito de la sequía y las consecuencias que puede tener para Argentina la sequía este año por la caída en las exportaciones. ¿Y cómo sustituimos esto si no tenemos crédito? No vamos a tener dólares por exportaciones. Perdemos, algunos dicen 15.000, otros dicen 20.000 millones de dólares por exportaciones. ¿Vamos a exportar otra cosa en lugar de eso? No llegás. No hay qué. Bueno, pedí prestado. No tengo, no me prestan, porque debo mucha plata. Le debo al fondo, le debo a los bonistas que ya le pateé la deuda para adelante. No me prestan. Estás en un problema. ¿Sabes que estás en un problema? Bueno, encima tenés una crisis que te puede llegar a rebotar por otras cosas. Lo que me debes, además, te va a salir más caro, te van a decir ahora. Con lo cual, digamos, me parece que es una noticia que no es menor para Argentina, pero también lo que lleva es a cuestionarse o a rediscutir las políticas que ha seguido Argentina en materia de política internacional y sobre todo política económica y financiera internacional. Claro. Ahora, Rulo, ¿cuánto se puede rediscutir dentro de un acuerdo ya firmado y con pautas tan rígidas? ¿Qué cintura le ves al gobierno de con este nuevo escenario, decirle al fondo, che, muchachos, miren, el panorama cambió, ¿existe alguna posibilidad de eso o no nos queda más que jugar con esta que tenemos? Mira, en la entrevista que hice el fin de semana para Página 12, que todos leímos, me imagino se habrán enterado, por lo menos, no sé si la leyeron, pero por lo menos se enteró que hice. Quien fue el negociador de este acuerdo, Martín Guzmán, me destacaba, hay un punto 11 en el acuerdo que dice explícitamente que las revisiones trimestrales no son solamente para ver si cumpliste con las metas anteriores y que te desembolsen la guita, sino que son para revisar las condiciones internacionales y decir si hay que hacer alguna, lo que le llaman, le gusta mucho usar la palabra recalibración de las metas del programa. ¿Por qué? Porque sobre todo en el momento que se firmó esto, primer trimestre del 2022, ya se preveía que tenías un contexto de incertidumbre muy grande. No sabemos ni para dónde va el mundo, ni qué va a pasar con este tema, con el otro, y qué sé yo. Máxime que en el medio dice, antes de firmar, se desata justo en ese momento se desata lo de Ucrania. Claro. Que febrero del 2022. El acuerdo se cerró el acuerdo en enero y se firmó en marzo del 2022. En el medio pasó lo de Ucrania, que si bien en el primer momento muchos decían va a ser una guerra corta, porque digamos es una guerra de posiciones, Rusia avanza, qué sé yo, y vamos a tener que sentarnos a negociar, y bueno, veremos qué se llevan los rusos y se acaba esto. Ucrania no puede soportar mucho esto. Bueno, terminó siendo una guerra prolongadísima que todavía no sabemos cuánto más va a durar. Y esto va afectando al mundo. Bueno, en ese momento, ante esa perspectiva, se dijo, bueno, pongamos una cláusula donde se dice cualquier evento internacional que cambie las condiciones, y me mostraba que inclusive dice, incluso eventos climáticos, o sea que es como si la sequía ya hubiera estado prevista. Dice, pues cambian las condiciones, obviamente que hay que revisar las pautas del acuerdo. Dice, en realidad está abierta una ventana para la renegociación del acuerdo. Y yo agregaría, ya no lo pongo en boca de él,
Sí, y tenés que tener una fuerza política, una voluntad política para hacer ese cambio, para avanzar en ese cambio, porque hoy lo que está pasando es que Argentina no está en ninguna condición, esto es claro, yo creo que en ese momento también estaba claro, pero ahora mucho más claro, no está en condiciones de cumplir nada de ese acuerdo. Entonces se debería parar firme y decir, no muchachos, este acuerdo así no lo puedo seguir cumpliendo y no lo voy a cumplir porque es un costo muy grande internamente para mi país. Tengo otros problemas sociales muy graves que todo cumplir este acuerdo me los va a recontra agravar. Entonces nos sentamos a discutir y si no, este acuerdo que lo meto en el freezer porque no lo voy a poder respetar. Digamos así, amablemente todo esto, ¿no? Digamos, decir, sin decir rompo todo, y sería otra alternativa, pero decir, bueno, sin decir rompo todo, por lo menos decir, bueno, así, yo este acuerdo, así como está, no lo puedo cumplir. O sea, margen, legalmente lo hay, porque el propio acuerdo lo contempla. Claro. Ahora, políticamente, si hay voluntad de hacerlo y fuerza para hacerlo, y yo creo que este gobierno y en este momento me deja muchas dudas. Y porque además, Rulo, a ver, en el pasado supimos, nos enteramos que, bueno, las mismas auditorías internas del Fondo Monetario indicaban claramente, tan claramente como este punto 11 del que estás hablando, que bueno, que el fondo había vulnerado sus propias reglamentaciones internas para dar los préstamos que le dio a Mauricio Macri. Estaba la oportunidad de tomarse de la fría letra legal, no existió voluntad política. Ahora también hay una posibilidad de agarrarse de la fría letra legal del punto 11 del acuerdo, y inevitablemente uno tiene dudas de que exista esa voluntad política de ir a agarrarse de ahí. Porque Argentina está en el peor lugar con respecto a eso en cuanto a las decisiones políticas que está tomando. Ustedes saben que los acuerdos con el fondo generalmente son acuerdos de cuando ya hablan de condicionalidades, es que se te meten dentro de tus políticas públicas y te las definen y te restringen y te achican el margen para cumplirlas. Esto es el acuerdo tradicional del fondo. Ahora, ¿qué pasa con los países? O lo cumplen o no lo cumplen, o lo cumplen a medias y ven cómo van zafando. Salvo que haya países que sean muy fanáticos del cumplimiento y quieren ser el mejor alumno del aula, cumpliendo en exceso con esas normas. Acá pasó con el gobierno de Menem en un sentido, así no con un acuerdo con el fondo, porque no lo tenía, sino con los acuerdos que buscaba con la banca internacional, y está pasando con este gobierno. Este gobierno sobrecumple las exigencias que le aplica el fondo, es decir, como que queremos ser los mejores alumnos, claro. y esto está teniendo un costo terrible. Recordemos que a Guzmán se lo criticó y bueno, era un terreno para asumir que cierta crítica era cierta con el tema de la prudencia fiscal y los recortes y demás. Lo que él nunca aceptaba que fueran ajustes. Después vino Massa y metió recontra justo, digamos, lo que se achicó el gasto público entre el fin de la gestión de Guzmán y el segundo semestre del año pasado y lo que va de es tremendo. Los números son pavorosos en cuanto a los recortes que está viendo. ¿Para qué? Para cumplir con el fondo. Fíjense que la única cláusula que se fue a negociar y se pidió algún tipo de oxígeno al fondo fue el tema de la acumulación de reservas internacionales. Sí, más bien que no vamos a poder acumular reservas internacionales porque no había forma, pero lo que es ajuste interno no se movió nada, no se pidió mover una coma. Estamos dispuestos a hacer los recortes fiscales que haya que hacer para cumplir con el fondo. Bueno, ahí tenés una señal política preocupante, porque eso va a significar un sacrificio muy fuerte en estas condiciones para la economía local. Claro. Recién hablábamos con Valentina de la reunión del Consejo de Salario de mañana y de cuánto margen de maniobra podés tener para elevar el salario mínimo, que ya está en unos niveles que no alcanzan absolutamente para nada. Tenés una marcha de la inflación galopante que prevé que marzo va a pintar peor que febrero. Y bueno, ¿cuánto margen tenés si mover el salario mínimo vital y móvil te jode el equilibrio fiscal, que es la regla de oro del Fondo Monetario? No, esa situación en la cual tenés la sensación de que el Consejo de Salario se junta y se eche la guita no alcanza para nada. Y no, qué cagada, tomamos otro café, ¿no? que no hay mucha posibilidad.
Exactamente, y hay sectores que, así como hay sectores en Argentina que se aprovechan de la inflación, porque no todos perdemos con la inflación. No, claro. Algunos sectores que ganan. De este tipo de cuestiones también hay sectores que se aprovechan. Hay una anécdota que yo creo que conté al aire, ahí no me acuerdo, pero de la última reunión del Consejo del Salario, cuando se estaba cerrando el acuerdo, que es para el salario que todavía está vigente, ¿no? Hasta marzo, ahora se va a discutir el de abril, el último paso dijeron, bueno, redondeamos en 70.000 pesos el salario para marzo del 2023, y saltó Funes de Rioja y dijo, no, es mucho. Nosotros podemos firmar por 69.500, no por 70.000. Bueno, son 500 pesos. No podemos firmar. Y se puso firme para pelear 500 mangos, no para pelear, para decir que él no iba a firmar. Y dice, bueno, si es así, pasó entre ustedes, nosotros no vamos a acordar. Le asustaba la cifra redonda, el 7, ¿no? Sí, pero el tipo, es la demostración de fuerza, ¿viste? Claro. Y que se firmó 69.500. Claro. Porque es la demostración de fuerza. Fíjate como en la última, ¿viste? Porque el tipo se come ahí alguna chicana de los sectores sindicales, qué sé yo, el tipo se la guarda hasta el final, y en la última dice, te cree piola porque me estás chicañando a mí. Yo te voy a mostrar quién es el que tiene acá la espada más fuerte, para no decir una grosería. Y te juega con los 500 mangos para decir, y no te lo voy a dar, no te los doy. 69.500 y se firmó, y fíjense ustedes cuánto está hoy el salario mínimo. Me haces acordar 69.500. Me haces acordar ese tango del tipo que le negó el aumento al obrero y se fue a gastar toda la guita. ¿Cómo? Aquaforte. ¿Sí? Después la ponemos esa. Pero, ¿qué es? ¿Para qué hacen eso? ¿Una demostración de fuerza? ¿Una demostración Totalmente, para levantarse la mesa diciendo, ¿vieron quién es el poderoso acá? Claro. Ustedes jodan, digan pelotudeces durante toda la reunión, me chicanean. Antes de levantarnos te demuestro quién es el que tiene el poder acá. Te peleo y te hago cambiar la cláusula, pues te saco 500 mangos. Digo, bueno, esto va a ser lo que decía recién Edu, lo que se va a charlar entre café y café. Claro. Comentarismo de la realidad, sí. Otra vez, ¿no? Claro, comentarismo, pero al momento de definir, te niegan lo que a ellos les costaría muy poco dar. Les costaría muy poco, pero yo no te voy a demostrar que en medio de una inflación del 102% anual te voy a dar un aumento del 110%. El 220%, porque queda muy atrasado. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que algunos se envalentone y se cree que el poder está en disputa? No. Claro. No. Se te están cayendo las cosas, Rulo. Sí, porque te juego con la mano y estoy revoleando los anteojos y Mr. Magoo. Rulo, en plan rinconcito de los jubilados, rinconcito del Consejo Económico, tengo acá una oyente que, un poco alarmada por esta situación, este panorama internacional, dice, vendí una propiedad y tengo los dólares en caja de ahorro, ¿qué hago? ¿No? Porque en un país donde te encajaron un corralito... Tráelos. No, Rulo, ¿cómo traerlos? Sí, nosotros nos vendría bárbaro vender una propiedad y tener unos dólares, pero digo, debe estar alarmada en un país donde te encajaron, te incautaron los ahorros en la historia reciente 2 veces, no una vez, debe estar un poquitito preocupada, ¿no? Y sí, lógicamente, yo no veo riesgo, por lo menos inmediato, de una cosa así, de un corralito, o pero de incautar los dólares ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, pero que se lo congelen y no los pueda sacar, también no veo una posibilidad inmediata de eso. Yo creo que no hay que generar ese tipo de pánico, ni tampoco le recomendaría que se lo lleve a la casa, porque la cosa no está para regarse. No se ve ese panorama. Rulo, bueno, hoy es el día en el que toda la gente con la que hablamos nos dejó preocupados, y no fuiste la excepción.
Pero bueno, está bien. También hablábamos hace un rato, creo que con Leopoldo Moro, y dijimos, bueno, la otra es clavar la cabeza, no, con la charla que tuvimos con Roberto Bachman. No, la otra es clavar la cabeza en la tierra como la avestruz y hacerte cuenta que acá no pasa nada, pero Claro, tampoco es muy claro. sensato eso. Con Moró también nos quedamos preocupados por el tema judicial. Tenemos que inventar columnas falsas. Sí, claro, Sí. totalmente. Sí. Lo que pasa es que con una columna falsa se te cae la casa, Rulo. Profe. Rulo, nos reencontramos mañana, si te parece bien. Sí, señor, ahí tenemos los encuentros los martes mañana, así que ahí estaremos. Un martes menos negro. Claro. Te vamos a despedir, obviamente, ya que lo mencionamos, el tanguito de la mañana en M530.